Bueno, buen día chicos para los que ya se conectaron. Estamos arrancando nuestro último módulo de este curso. Eh, ya espero que lleven desarrollado la mitad del trabajo final y solamente recordatorio, ¿verdad? Nos queda esta clase virtual y la siguiente, que en estas dos últimas clases vamos a hablar un poco sobre las lesiones y sobre cómo volver a entrenar después de las lesiones. Creo que esta clase de hoy va más dedicado a los fisios que tenemos en el grupo. Así que cualquier corrección o aporte de ellos, por supuesto, sugerencia, es bien aceptado, ¿está bien? Y vamos a hablar en la última clase, tenemos sobre algo también que muchas veces muchos entrenadores no toman en cuenta, sobre el ciclo menstrual y cómo entrenar en dado caso en esas condiciones, vamos a llamarle para algunas mujeres que es complicado y para otras pues es una fase más, ¿verdad? Entonces son los dos temas que nos quedan por abarcar. En teoría seguimos con la defensa del trabajo el 23 de septiembre. A confirmar el lugar, o creo yo que va a ser en el instituto, siempre y cuando esté desocupado algún aula, vamos a utilizar eso, ¿sí? Y el 30 de septiembre a no olvidarse que tienen igual su último examen, ¿está bien? Y bueno, y eso nada más, así que vamos a arrancar. Vamos a ver si la clase de hoy va a ser más corta, no hay tanto. Hola Nilda, buen día. Espero también, por supuesto, chicos, en la última clase les devuelvo sus trabajitos, todo lo que entregaron en las clases anteriores. Y, por supuesto, espero la presencia de todos, ¿verdad? Culminemos bien y tengamos un buen recuerdo grabado en algunas fotos también, ¿está? Después vamos a estar hablando en el grupal sobre si van a hacer algo o no después de terminar nuestro encuentro de ese día. ¿Estamos? No sé si ustedes ya se están organizando. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre las generalidades de las lesiones deportivas más comunes, ¿sí? ¿Con qué nos podemos encontrar nosotros como entrenadores? Tenemos también que manejar, así como manejamos, como tenemos que llevar en cuenta la importancia de manejar las inserciones musculares, las uniones articulares, toda la parte de diferenciar si es tendón, si es cartílago, todos esos detalles. Tenemos también que diferenciar los tipos de dolores o de lesiones que pueden llegar a acarrear. Puede ser durante el entrenamiento o post-entrenamiento o aquellas personas que vienen por recomendación ya de haber pasado por una etapa de rehabilitación o ya el fisioterapeuta. Regularmente ahora los fisioterapeutas están realizando siempre el acompañamiento, ahora ya no solamente utilizan eh, lo básico, sabemos que hay también, un ratito, sabemos que hay también profesionales que eh, se, como que se alianzan más o se enfocan más en un trabajo acompañado de máquinas, ¿verdad? De aparatos. Hoy por hoy, por ejemplo, estos compañeros que tenemos aquí, y yo tuve el placer de justamente tener en los tres grupos anteriores también, contar con fisioterapeutas en el grupal. Y la verdad son muy buenos profesionales y lo que ellos están haciendo es complementar lo que ya manejan, ¿sí? Entonces, muchos de ellos veo que sí aplican y se manejan súper bien, tanto con lo que es su profesión como tal y este nuevo que están acoplando. Entonces, es un complemento con trabajar directamente con los fisioterapeutas, ¿sí? Eh, ¿Qué más? ¿Cómo podemos volver a entrenar después de una lesión? En dependencia del tipo de lesión, si ya pasó todo el proceso de fisio, de rehabilitación, muchas personas quedan con miedo a volver a pisar un lugar o el lugar donde se lesionó o queda ese miedo, ¿sí? Entonces está en nosotros también, por supuesto, darle la seguridad y eso solamente vamos a poder aplicar a través del conocimiento y de la experiencia, ¿ok? Entonces, vamos a arrancar.
Siempre que se practica algún deporte o alguna actividad física, es importante siempre cuidar nuestra salud. Pero como todo, hay que hacerlo de manera informada y sin excesos. De otro modo, incrementamos, por supuesto, el riesgo de tener lesiones deportivas que afecten a nuestro sistema musculoesquelético. Aunque pueden darse también tanto en deportes profesionales como en las que son recreacionales, ¿sí? O sea, uno se puede guinzar el tobillo, se puede doblar el tobillo, a veces bajando simplemente una escalera o intentando hacer un saltito o pisando mal en algún hueco que tenga algún empastado o donde vayan a caminar, sí, eso evidentemente muchas veces tiene que ver con la forma en que uno pisa, el tipo de calzado que utiliza o simplemente por descuido, ¿verdad? Entonces, curiosamente, en los últimos años el número de lesiones se ha incrementado en deportistas esporádicos que no están bien asesorados y ese es el principal problema, ¿sí? Lo van a ver mucho y no voy a nombrar otra vez, ¿verdad? Pero sí lo van a ver mucho en una de las tendencias de entrenamiento eh, que pisa fuertemente y que está agarrando muchos gimnasios, muchos lugares, inclusive hay gimnasios que se dedican netamente a esa a enfatizar en ese estilo de entrenamiento, en esa tendencia de entrenamiento. Y vienen con lesiones ya muchas veces, para desgracia de aquellas personas que van motivadas a entrenar, ya en la primera semana evidentemente no hay solamente un cansancio, un dolor muscular, sino ya empieza a acarrear una lesión justamente por falta de corrección y por falta de asesoramiento profesional, ¿sí? Hay muy buenos profesionales, pero recuerden que ahora hay más profesionales SHAE que profesionales capacitados. Entonces, he ahí la diferencia justamente de informarse, de una buena atención, de no querer abarcar, me aparece algo en la pantalla que no sé exactamente qué es, de no querer abarcar o agarrar demasiada gente porque no le vamos a poder dar la atención y el seguimiento que se necesita. Y ahí también, chicos, la importancia de muchos entrenadores agarran 5 o 6 alumnos por horario. Y eso es complicado ya de manejar, ¿sí? Porque va a haber dos en ese grupo que se manejen bien con la rutina, con las posiciones, pero el resto no. Entonces nosotros somos uno solo y cobran demasiado barato. Entonces, ¿por qué? Porque necesitas juntar más gente para mantener ese costo y para justamente tener ese ingreso. Entonces, tratar de no caer en eso también, porque después todo eso acarrea justamente estas probabilidades de que terminen lesionados y eso es de muy mala fama para nosotros. Entonces, en función Profe, a... Sí, decime. a qué se refiere con deportista? ¿Cómo es? Esporádicos, Esporádico. Sí. casual, casuales, ¿viste? Esos que se meten, no sé, el famoso el futbolacho del fin de semana, o Ah, volei, o voy a jugar piquiboli, o sabes que vamos a correr un mm, maratón y se preparan, es famoso estas corridas que hacen las farmacias y demás, ya. que se prepara, entonces a eso se refiere, esporádicos. Ok. Bueno, quien dice no me llegó, todos ya están, ¿verdad? Nilda ya se conectó, buena vista tiene. Dios mío. Y hablando de entrenamientos esporádicos, tengo una alumna justamente ahora que me está diciendo que por resaca quería recuperar hoy su entrenamiento, pero por resaca no va, y con resaca tampoco se entrena porque gente, ahí hay probabilidades de lesionarse. Ay, serios. Bueno, en función a cómo se producen. Algunas lesiones no podemos evitarlas, como les dije, algunos a lo mejor por algún motivo, destino final, ¿verdad? Pisamos mal, muchas veces es de forma accidental, ¿sí? Y no hacemos a propósito, claro que no queremos sufrir a propósito ahora. Sin embargo, hay otras que sí son el resultado directo de malas prácticas consecutivas. En función de cómo se producen estas lesiones deportivas, se engloban en dos tipos. Entonces vamos a encontrar dos tipos de lesiones deportivas. Serían las agudas y las crónicas. Dentro de las lesiones agudas, como por ejemplo las más comunes son el esguince de tobillo, las fracturas en piernas o mano. Se caracterizan porque se dan de manera repentina, ¿sí? De golpe. Y las lesiones deportivas crónicas en estas surgen tras las prácticas continuadas o continuas en el tiempo de un deporte, ¿sí? Se caracteriza por aparecer de forma periódica, ¿sí?
como son justamente el tema de las inflamaciones, esas afecciones, el famoso la tendinitis, por ejemplo, que va y viene en cierta zona. Entonces, saber diferenciar y saber separar. Esto va en el examen, chicos, así que ya están avisados. Acá hay varios rangos y hay cáscara de banana, ¿estamos? Entonces, para que se esmeren en su último examen también, para que hagan puntaje sobre puntaje. Bueno, entonces tenemos, si vamos a englobar en dos tipos, tenemos las agudas y las crónicas, ¿ok? Y este es un pequeño esquema para que sepan diferenciar que muchas veces una contractura no es lo mismo que la gente muchas veces dice, parece que me desgarreje y siguen caminando como si nada, ¿verdad? O parece que tengo una contractura y a veces tiene un esguince, ¿sí? Bueno, ahí pueden observar entonces que una contractura no es más que la contracción de un músculo debido a un esfuerzo o una postura inapropiada. Si hablamos de contusión, el famoso chichón es una lesión producto de un choque o un impacto, ¿sí? Si hablamos de un desgarro, es la ruptura de fibras musculares, estamos hablando ya de algo más interno. Si hablamos de esguince, el famoso puilleré, es el estiramiento, la ruptura de ligamentos, de las fibras que conectan, perdón, los huesos con las articulaciones, ¿sí? Acá entran muchas, justamente los tendones y también, por supuesto, toda esa parte de, no solamente es muscular, ¿sí? Y la fractura se define como el rompimiento del hueso. Si además rompe la piel, se denomina fractura abierta o expuesta, ¿sí? Y la luxación son lesiones que arrancan los extremos de los huesos o la unión articular y lo sacan de su posición, ¿sí? No sé si en el grupo había alguien que tenía luxación en alguna zona. Y hay gente que convive con eso, con la luxación repentina del hombro y ellos mismos se colocan otra vez. Las causas más habituales por las cuales uno puede justamente tener estas lesiones deportivas son la falta de entrenamiento o la falta de forma o condición física, por supuesto. Por eso hay un periodo de adaptación, chicos. Y en ese periodo de adaptación, como les dije, uno tiene que aprender a controlar y a dominar el propio peso corporal y tiene que ser consciente del movimiento que está ejecutando, hasta dónde puede llegar a ejecutar, cómo es la forma correcta de ejecutar, ¿sí? Y si le da la condición física, ustedes se van a dar cuenta que hay personas que uno lo ve aparentemente bien, pero les cuesta hacer una sentadilla, ¿sí? Les cuesta pararse de la silla y volver a sentarse, ¿sí? Para darles un mejor ejemplo. El sobreentrenamiento, por supuesto. La gente que se emociona mucho y que empieza, por ejemplo, con la gente que empieza este tipo de entrenamiento que les estuve hablando ya y les estuve explicando en qué consistía anteriormente. Esperen un ratito, que le entra y sale, parece. El sobreentrenamiento, el emocionarse también y la gente que en una semana se revienta, ¿sí? Y va 2, 3 horas al gimnasio y hace todo el entrenamiento y recorre todas las máquinas. Por supuesto, un sobreentrenamiento, hay una sobrecarga y sí o sí en alguna zona, en alguna articulación o alguna musculatura vamos a sobrecargar más y esto acarrea, por supuesto, algún tipo de lesión. Los programas de entrenamiento que no estén adecuados según la condición del cliente, del alumno. Eso ya está por demás darles una explicación porque por eso es tan importante saber determinar que cada persona es un mundo aparte, a pesar de que tengan la misma edad, sean del mismo sexo, sean el mismo peso, ¿sí? Las condiciones no son las mismas porque cada persona respetar la individualidad de cada uno y en base a eso la necesidad. Tenemos también los ritmos incorrectos o la práctica de calentamiento no adecuado, cosa que nadie quiere hacer. El 90% de las personas y el 90% de los entrenadores no piden ni sugieren un entrenamiento, un calentamiento previo, ¿sí? Y ya saben que el calentamiento previo no es solamente agarrar y subirme en la bicicleta o en la cinta, o yo ya vine luego caminando, yo vine luego trotando una cuadra, ¿sí? No es de esa forma. También tenemos la fatiga muscular, ya uno lleva toda la semana, no darle ese descanso eh, o trabajar siempre en la misma zona, como es en el caso de algunas personas que quieren trabajar solamente o tren inferior o enfocarse más en glúteos, o en el caso de los varones enfocarse más en tren superior.
y llegan al punto de fatigarse, no darle el descanso necesario y por supuesto ahí acarrea una sobrecarga y después una lesión. El descanso no adecuado o la falta de reposo, a esto me refiero con darle esa pausa. Los equipamientos inadecuados, esto nos referimos exclusivamente al calzado deportivo o también a inventar movimientos o elementos para trabajar ciertos movimientos que no sean los indicados o los adecuados, ¿sí? Por ejemplo, ustedes van a ver muchas veces en la prensa que se inventan ejercicios también, y la prensa está justamente diseñado para trabajar en cierta posición, por eso tiene el respaldero, por eso tiene el soporte donde tiene que tener, donde se cargan los discos, y etcétera. Entonces, inventar cuando se puede, pero siempre ustedes tienen que probar y bueno, las máquinas fueron diseñadas ya para su función. Entonces, respetar también eso. No atender a lo que nos dice el cuerpo. El cuerpo envía señales, ¿sí? Muchas veces ustedes van a sentir un dolor diferente, muchas veces un dolor articular, un tirón en el cuello, ¿sí? Calambres. Entonces, tener cuidado y aprender a respetar también esas señales y a no sobrecargarse o descansar un ratito y después voy a seguir y voy a seguir cargando. Y o sea, eso es buscar la quinta pata al gato, como se dice, ¿sí? Condiciones climáticas, tiene que ver con las lesiones deportivas. También nosotros tenemos un clima cálido, caliente y húmedo. Este es un factor también súper condicionante. Entonces, cuando hay un cambio de clima o cuando toca entrenar más al aire libre, en un espacio cerrado, donde hace mucho calor, donde no circula el aire, donde nos ponen 3 ventiladores nomás luego y todo el mundo está en la misma zona trabajando, es chiquito. Por supuesto, esto también, el frío, la humedad y el ambiente en sí como terrenos de juego, terrenos de donde uno haga la actividad física, en el caso de que trabajen al aire, esas condiciones externas, ¿sí? También pasa en un ambiente cerrado, ¿sí? Hay presión, le sube la presión, tiene taquicardia, etcétera, ¿sí? Alimentación incorrecta, eso ya queda en manos de ustedes. Vamos, si yo no me alimento bien o si me morfo una hamburguesa antes que, claro, iba a dar gustazo, ¿verdad? Pero me tomo, en vez de tomar agua, tomo gaseosa y en vez de agarrar y comer una banana, me voy y le bajo un asadito o una empanada, un sándwich de milanesa, evidentemente, uno, no vamos a tener el resultado que estamos buscando y dos, no vamos a rendir correctamente. Esta es una división o en porcentaje, este va enfocado netamente a aquellas personas que corren, ¿sí? Aquellas personas que van a hacer tipo maratones, personas que hacen estas corridas comunes de 5 o 10 kilómetros o distancias más largas, ¿verdad? Esta es una separación del porcentaje de lesiones, de cómo se distribuye según este tipo de actividad física o actividad deportiva, cómo se distribuyen las lesiones en diferentes partes del cuerpo. Y fíjense que un 8% de las lesiones de estas personas que practican este tipo de deporte va un 8% en cuádriceps, el 10% siente la zona del isquio, el 49% el tobillo. ¿Por qué creen eso? Y el 17% está distribuido para la zona de la rodilla. O sea que acá hay mayor porcentaje de lesión y probabilidad de lesión en este tipo de deporte en la zona del tobillo. ¿Ok? Acá tienen un dibujito otra vez de cómo sería o las zonas donde eh, acarrean los tipos de lesiones con las lesiones más comunes que uno puede tener en esa zona, ¿sí? Por ejemplo, una luxación de hombro, una separación de articulación del hombro, el manguito rotador, o ahí se acarrea, o ahí acarrea siempre, o aparece la tendinitis en la parte posterior del hombro. Tenemos el famoso codo de tenista, que es dolor en la parte exterior del antebrazo. Tenemos también posibilidad de una fractura de clavícula, dolor de costado o al costado de la zona abdominal, agudo dolor que se siente por debajo de la caja torácica, el dedo hiperextendido, acalambrado o estirado, forzando es como un esguince también. Tensión en la espalda baja, en la zona lumbar, puede acarrearse también. Un desgarre del tendón de la corva,
un calambre muscular que se puede dar también en la pantorrilla, un dolor en el tendón de Aquiles, que puede ser por estiramiento, por desgarro, por irritación del tendón que conecta el músculo de la pantorrilla a la parte posterior del talón, las ampollas o las llagas por fricción, según el calzado deportivo también, eso tiene mucho que ver con el calzado. Tenemos las lesiones de rodilla, que pueden estar implícitos también el ligamento o el cartílago, y tenemos algo que duele bastante, periostitis tibial, que esa es una inflamación. Tenemos puede ocurrir una fractura por estrés, una microfractura en los huesos, pies o piernas causada por el repentino incremento de peso haciendo ejercicio o haciendo incorrectamente la técnica o intentando saltar. ¿Vieron que le ponen a saltar a esas personas que tienen sobrepeso, que son obesas? Les quieren poner a saltar muchas veces, les ponen a saltar cajas y ahí puede ocurrir esto, justamente porque el cuerpo, imagínense que el pie soporta todo el peso del cuerpo y otra vez mandarle a hacer, y el pobre en la cabeza, en la mente, uno puede ejecutar el saltito, sí, pero el cuerpo no responde y al final terminamos con eso, terminamos ocasionando una microfractura o una fractura por estrés. Y otra molestia, otra lesión que molesta mucho es la fascitis plantar, que también ocurre por sobrepeso, por mala pisada, por que la plantilla del calzado o porque el calzado ya está gastado y por ejecución, por mala ejecución de movimientos también. Leti entra y sale. ¿Qué te pasa, Leti? Profe, las Sí, ampollas, por ejemplo, también pueden acarrear en las manos cuando no se utiliza guantes y se también. alza mucho peso. Así mismo. Bueno, a ver un poco. Entonces tenemos más o menos lo que puede pasar en cada zona del cuerpo. ¿Sí? Esto es a grandes rasgos, chicos. Por supuesto, hay un montón de lesiones más. Eh, Mortal, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso, porque estas son algunas nada más de las que estamos haciendo un esquema y los fisios me pueden después corregir, porque acá ahora vamos a separar por partes, ¿sí? Esto es lo que ustedes tienen que manejar siempre, chicos, y saber diferenciar cuando el alumno les dice, profe, me molesta acá. Entonces ustedes tienen que preguntar, ¿sentís que es más interno? ¿Sentís que es por fuera? No sé qué. Justo ayer un alumno que fue del curso anterior me preguntó y le entrenó a una chica que anteriormente era bailarina. Y nunca, su entrenador dice que nunca tocó lo que es tren superior como tal, ¿sí? Eran ejercicios muy básicos, se enfocó más en glúteo, cuádriceps y se olvidó de las pantorrillas también, ¿sí? Porque damos por sentado que por ser bailarina o por haber sido bailarina, evidentemente tiene esa musculatura como trabajada y bien desarrollada, ¿verdad? Eso no quiere decir que no tengamos que seguir tocando. Esta persona, este entrenador, tocó pantorrilla, o sea, distribuyó el trabajo correctamente, ¿sí? Estaban empezando recién y la chica, por supuesto, 2 horas después de terminar el trabajo, sintió una molestia fuerte. La pantorrilla en una zona complicada también porque duele muchísimo y acuérdense que hay una tensión muscular, hay una contracción, un acortamiento de los músculos y tenemos que seguir pisando. Y eso es un constante movimiento que muchas veces limitamos y cambiamos la pisada para sobrellevar el dolor o el tirón o la molestia. Tanto es así que al día siguiente esta chica amanece con una contractura horrible que no podía caminar bien. Y ya el tercer día ella tuvo que ir a consultar, el médico le da reposo, tuvo una sobrecarga, pero no trabajó con peso. Entonces ella tuvo, imagínense, siendo bailarina de profesión, siendo que tiene esa zona desarrollada, evidentemente yo creo que hace un tiempo que ella no estaba haciendo danza y demás, eh, imagínense la debilidad muscular que tiene o que llevaba hasta este tiempo para haber sentido de esa forma sin una sobrecarga. O sea, ella tuvo una sobrecarga, tiene una contractura, pero así súper mal, tuvo una inflamación. Entonces el médico le dice reposo, que descanse. Entonces yo lo que sugiero en ese caso, y me van a corregir si estoy errada, 1 o 2 horas después ya el alumno siente la molestia o la zona que más contracturado va a quedar o la zona que le va a imposibilitar, por ejemplo, moverse. En este caso, sabemos que piernas son músculos
realmente músculos grandes y son combinaciones, o sea, son uniones así demasiado eh, de soporte para nuestro andar del día a día, para nuestras cuestiones diarias, ¿verdad? Entonces, 2, 3 horas después ya la persona va a sentir una zona más que otra, por más de que hayan distribuido el trabajo. Y al día siguiente, esa persona, por supuesto, ya se va a sentir cuando uno se levanta, esa sensación de que no puedes pisar todo, que te duele, ni siquiera puedes estirar. Mucha gente amanece con calambre, ¿verdad? Cosa que no es normal, pero sí es parte también del periodo de adaptación. Entonces, ustedes tienen que estar al pendiente de sus alumnos y preguntarles cómo se sienten o cómo se levantaron. Entonces, mi sugerencia como tal y según mi experiencia es que 2, 3 horas después la zona que esté más complicada y si nunca trabajó pantorrilla, por ejemplo, es pasarle hielo, agarrar siempre le digo a mis alumnas, ¿te molesta la parte anterior de la pierna? Agarrá, enrollá, pica hielo, enrollá con alguna toallita y pasale. Si mañana amaneces otra vez con dolor y sentís que te va a imposibilitar hacer tus cosas normalmente, entonces es bajarle ya un antiinflamatorio, un analgésico, ¿sí? Ahora, si es mucho más intenso, evidentemente ahí ya vamos con los miorelajantes musculares, que por supuesto se recomienda tomar de noche para no estarlo oleando de día, ¿sí? Y no estoy yo a favor del reposo absoluto porque uno tiene que tener, evidentemente, si uno distribuye el trabajo, yo mañana no voy a trabajar, el lunes trabajé zona inferior y evidentemente el martes voy a estar enfocando en otra zona y tengo que hacer una recuperación activa para esa zona si estoy sintiendo que está muy comprimido o muy contracturado. ¿Estamos? Entonces, para mí, santo remedio es el hielo, ¿sí? En frío, la terapia en frío es lo que más ayuda para estos casos y evitar esa contractura intensa y que te lleve a tener que consultar, a tener que inyectarte algo y a quedar prácticamente en cama, ¿verdad? Entonces, tener en cuenta esos detalles, chicos, y manejar esos tips. Y por supuesto, también asesorarse con sus compañeros que se manejan mucho más para según el tipo de lesión, ¿verdad? Entonces, las lesiones, ayer creo que fue que el día del fisio, entonces felicidades para los fisios del... Profe, Sí. solamente una consulta. Viste que puedes haber entrenado todo súper bien, todo estructurado, tu Ujú. sesión de entrenamiento, pero ¿será que hicieron los estiramientos debido al finalizar la sesión? Yo creo que tiene mucho que ver también el tema de los estiramientos, porque yo veo bastante que en el gimnasio la mayoría no hacen Ajá, ni el el calentamiento. estiramiento después de entrenar todo. Ujú. Ni Entonces creo que sería bueno también tener en cuenta esa parte, ¿verdad? Sí. Entonces, este alumno particularmente, o este colega ya en este caso, de entrenador, él es súper metódico con esas cosas, ¿sí? Y es súper estricto con esas cosas. De hecho, es demasiado así, demasiado esquemático él. Y hizo su estiramiento, hizo su calentamiento. Yo también le pregunté, ¿estiraste? ¿No le sobrecargaste? No sé qué. Y él se siente re mal porque él es súper correcto, así, muy metódico. Y me dice, profe, no sé qué fue lo que hice mal. Ayer estaba desesperado porque me dice, profe, le dieron, ¿te parece que le tengan que dar reposo? Yo le dije que tenía que hacer, que tenía que ser activo y no sé qué. Y ahí digo, acá ahora lo que vos necesitas es complementar tu profesión con masaje, le dije, sí, porque si vos supieras ya dar masaje, entonces ya la aflojarías de otra forma, entonces ya ofrecías otro servicio aparte de, ¿entendés? Entonces, pero sí, él es bastante metódico, pero sí, justamente eso también le pregunté, Nilda, y sí tiene que ver un buen calentamiento, una buena preparación previa antes de... nosotros no tenemos que dar por sentado, ay, yo practicaba luego tal cosa, yo hacía luego tal cosa, y la gente mienten con el tiempo, mienten con la intensidad en la que trabajaban, mienten con las cargas en las que trabajaban. Aquellas personas que yo creo que no mienten en ese sentido son aquellas personas que ya se prepararon para alguna competencia o algo que sean ya, por supuesto, personas entrenadas y que sean ya profesionales. Pero el resto, el común de la gente, yo hacía luego entrenamiento funcional, hacía zumba y después hacía musculación y no sé qué, y me iba luego, no sé, los 7 días de la semana al gimnasio y entrenaba luego 3 horas y no sé qué, y tanto lo hacía en sentadilla. Ustedes escuchen, pero no den por sentado eso, sí. Entonces, tomar en cuenta todos estos detalles. Entonces, si vamos a hablar de lesiones musculares, que justamente es Profe, sí. Aquí. te voy a interrumpir. En cuanto al poner el hielo y eso que mencionaste, Ujú. de mi parte o de mi punto de vista, por ejemplo, yo recomiendo más ablandar con masajes antes que el hielo. O sea, Ajá. para mí
lo del hielo ya pasa como a segundo plano, ¿entendés? Segundo. Porque sí, porque yo considero que una entrada en calor, o sea, el tema del masajear y eso, pues hacemos como una entrada al calor al músculo. Sí. Entonces eso hace que se ablande. Sin Ujú, embargo, el hielo, por ejemplo, considero que hace como que más de analgesia nomás ya. ujú. Entiendo. Y Está, nada más eso, o sea, yo considero más que el masaje, o sea, cuando alguien tiene una contractura o algún tipo de dolor en una mm, zona, que considero que lo mejor sería que masajee primero y luego el hielo. Ya sí. si eso no mejora. Ajá. En el tema de, viste, en el tema del masaje, pues no todos manejan y evidentemente cuando el alumno está solo en la casa, que es lo más práctico para esa persona, porque hay gente que quiere masaje o le pide a otra persona que no es profesional que le masajee y le terminan lastimando más, porque tocan fuerte, porque no saben hacia dónde tienen que dirigir los movimientos o qué tipo de manipulaciones tienen que hacer. Entonces, por eso es para una primera opción, en mi caso, yo recomiendo, sí, si puede ir a una masajista, evidentemente sí que vaya para aflojar. Evidentemente, ahora, por ejemplo, en el caso de esta chica que tiene esa contractura en la pantorrilla, ella necesita de eso. Pero en el caso más práctico, y yo sé que la función del hielo justamente es como volver baja la inflamación, pero también hay una pequeña tensión, pero anestesia también. Y el otro, por supuesto, afloja, si tiene que ver con irrigación sanguínea, entonces hay que ver también todo ese proceso. Entonces yo digo, por la practicidad para esa persona que no maneja o que no tiene esa, o alguien que le ayude con el tema de aflojar con masaje, evidentemente acudimos primero a lo que es crío, ¿sí? En mi caso particular, yo recomiendo bastante y sí para mí va en ese orden, al revés al tuyo. Pero está bien sugerirles primeramente si tienen la posibilidad de ir a aflojar, les cuesta luego, o sea, le tienen los miedo a que le toquen porque se quedan más duro y tienen miedo de que le toquen fuerte, ¿sí? Entonces, tener cuidado con eso, pero sí, está bien tu sugerencia también. Y ustedes se van a ir dando cuenta que es lo más práctico, ¿sí? Una cosa o la otra, y por supuesto la unión de las dos cosas, lo que es frío, caliente, es espectacular también para un segundo día, por ejemplo, es espectacular jugar con esa terapia de frío-calor también, chicos, ayuda mucho más. Uno es vasoconstricción, ¿sí? Y el otro es vasodilatación, es lo que produce con la parte sanguínea, ¿verdad? Entonces, el frío lo que hace es justamente como comprimir y es antiinflamatorio. Y el calor lo que hace es aflojar también y dejar que corra más, o se vasodilate mucho más todas las partes de arterias y demás, ¿sí? Estamos, entonces, por la buena irrigación es que tiene que ver eso. Entonces, fíjense siempre eso para justamente recomendar, ¿sí? Porque como les digo, vos le decís a tu marido, a tu novio, a tu prima o a tu hermana, haceme un poco masaje acá y te terminan tocando mal porque no son profesionales. Si tienen un profesional al lado, excelente, sí, recomienden eso. Pero si no, vamos a lo sencillo. ¿Está bien? ¿Qué pasó, Sí, Nilda? porque- Una última cosita nomás que quiero aportar. Sí. Hablando de cuidado y hablando de antiinflamatorios. Viste Ajá. que yo en muchos gimnasios que me fui, siempre me recomendaron tomar, por ejemplo, ibuprofeno, ¿verdad? Para el Sí. dolor. Como yo Actron. no soy luego muy amante de las pastillas, nunca tomé, ¿verdad? Me gusta Ajá. más sentir dolor que tomar un comprimido. Sí. Entonces nunca tomé, pero el tema de los antiinflamatorios hay que tener mucho cuidado porque hay mucha gente a más día hoy, ¿verdad? Que Sí. tienen alergia principalmente a los ibuprofeno, al diclofenac, a dipirona. Entonces nosotros como profesionales también tenemos que atender esa parte de no recomendar nomás así porque sí, los antiinflamatorios, ¿verdad? Sí. Entonces Porque la tipo, que pregunta es, ¿qué puedo tomar? ¿Qué puedo tomar? exactamente. El Sí. paracetamol sería menos dañino, que es más tolerable para todos, pero obviamente nosotros yo creo que no nos No. compete esa parte. Ajá. Pues tener Exacto. cuidado de no meter la pata también en eso. Sí, sí, manejar esa parte, conocer cuál es la función de cada medicación, pero es como dice la compañera, no sabemos si la persona es o no alérgica o reactiva a ese tipo de medicamentos. Tener cuidado, nosotros no somos ni farmacéuticos, no somos médicos, entonces tener cuidado con esas recomendaciones. Eso es lo último que vamos a recomendar. Vamos por las terapias que sean más de nuestro enfoque. Entonces, pero sí manejar, por supuesto, saber qué función tiene cada tipo de droga también es súper importante, chicos. Bueno,
Voy a Aparte de eso, profe, vos le preguntás y te dice que no es alérgico y había sido ni ellos no sabían que eran alérgicos. eso mismo, y no, mejor evitarse ese mal rato ustedes porque van a quedar quemados ustedes también. Entonces, preguntarle si suele tomar algún tipo de antiinflamatorio analgésico, qué suele tomar en casos de. Entonces, que tome eso y ya está, lo que ya toma y lo que ya está acostumbrado a tomar y ya. Bueno, ¿qué hace Oscar Cáceres ahí abajo con esto? Lesiones musculares. La mayor parte se producen por sobreesfuerzo o sobrecarga, por traumatismo o por movimientos forzados. Las más comunes son los calambres, las contracturas, las contusiones, las distensiones, los desgarros fibrilares o las roturas completas. Las lesiones tendinosas, los tendones son las fibras conjuntivas que unen músculos a huesos. Las tendinopatías o lesiones tendinosas engloban distintos tipos de lesiones en los tendones como tendinitis, que es la inflamación del tendón, o tendinosis, que es dolor y alteración del tejido. Pueden deberse a varios motivos, desde el uso del calzado no apropiado hasta la repetición excesiva de movimientos inadecuados, ¿sí? Tiene que ver la base en donde nos estamos moviendo también, ¿sí? Entonces, tenemos un cuadro de zonas, otra vez tenemos una imagen de zonas de lesiones musculares benignas y graves, ¿sí? Las benignas, como pueden observar, encontramos las contusiones, los hematomas y las contracturas también entran como benignas. Una mala elongación, un mal estiramiento también puede acarrear tipo espasmos o una contractura o una distensión, ¿sí? Fíjense que en la zona de la espalda, si hay una fatiga muscular, esto puede acarrear un tipo de espasmos que se puede llegar a afiebrar la zona inclusive. Todas estas lesiones que ven hacia acá que están marcadas del lado izquierdo son lesiones musculares consideradas benignas. Las graves ya serían las roturas fibrilares, el desgarro muscular y también entran los calambres intensos o algo conocido como la hernia muscular. Esos entran en lesiones musculares graves. Entonces, si hablamos de un desgarro muscular, es la lesión del tejido muscular que va acompañado de una hemorragia provocada por la rotura de los vasos sanguíneos que recorren el músculo afectado. Ahí tienen la imagen, no sé si se ve muy nítida, pero tienen la imagen de lo que sería, por ejemplo, un desgarro muscular en la zona del talón de Aquiles, que es lo que pasa, cómo se vería aproximadamente, cómo es la imagen de ese desgarro muscular. Los tipos de desgarro muscular se pueden enumerar por también nivel de seriedad, vamos a decir, de gravedad. Tipo 1 que sería el leve, tipo 2 que sería el moderado y tipo 3 que ya sería el grave. El tipo 1, la recuperación aproximada es de 8 a 10 días, ¿sí? El tipo 2 sería el moderado, que es la recuperación va de entre 2 a 3 semanas y el grave, por supuesto, la recuperación va de 3 semanas en adelante o un mes en adelante. Y ahí tienen el musculito dibujado de cómo sería el desgarro muscular leve, moderado y el grave. El grave, como pueden observar, hay una rotura completa, es como que se corta totalmente, ¿sí? Entonces, del lado izquierdo también tienen lo que es en la pantorrilla una rotura fibrilar grado 1, como se ve el músculo por dentro, la rotura fibrilar grado 2, que sería moderado, como se ve en la imagen también, y el grado de separación completa. Ahí tienen el dibujito para orientar el daño a los ligamentos del tobillo. Hay hinchazón, hay hematomas, ¿sí? De una articulación. Pueden incluir la rotura de ligamentos o fibras musculares próximas a esa zona, ¿sí? Los esguinces más frecuentes se dan cuando se practica deporte en los que afectan a las muñecas, al tobillo y a la rodilla. Estas son las zonas más complicadas y por supuesto la más común es la del tobillo. Eso seguro más de uno ya tuvo. Después tenemos lo que es la tendinitis o la tendinitis de Aquiles, que es la lesión aparece como una consecuencia de sobrecarga en el tendón de Aquiles, que es el encargado justamente de conectar los músculos de la pantorrilla, de la parte inferior trasera de la pierna, con los huesos del talón.
Esta lesión se da sobre todo en corredores que aumentan repentinamente la duración o la intensidad de sus entrenamientos. Los síntomas comienzan normalmente con un dolor leve en la zona justo después de practicar el deporte. El tratamiento puede llevarse a cabo de forma relativamente sencilla bajo la supervisión médica. Pasa por dar tiempo a que el tendón se repare, aunque en algunas ocasiones requiere una intervención si los síntomas no remiten. Entonces acá hay una tendinitis y así se ve una inflamación del tendón de Aquiles y evidentemente no se puede apoyar toda la planta del pie. También lo van a escuchar como tendinitis aquilea y fíjense que se inflama y es bastante doloroso. Lesiones de ligamentos de la rodilla. Acá sí que hay un montón. La rodilla es súper difícil de detectar realmente porque hay muchos ligamentos y es mucho lo que sobrecarga o todo lo que tiene que sobrellevar también la zona de la rodilla. Es como el punto intermedio de unión en todo y de compensar. Los ligamentos son el tejido fibroso que une huesos entre sí, ¿sí? Los que se lesionan de forma más frecuente son los de la rodilla, en donde encontramos los siguientes ligamentos. Tenemos el colateral medial, el colateral lateral, el cruzado anterior y el cruzado posterior. Cuando se produce el desgarro o rotura de uno de estos ligamentos, se produce una inflamación localizada con un fuerte dolor, además de una sensación de que la rodilla cede al ejercer presión sobre ella, ¿sí? Entonces, acá es difícil porque tenemos los ligamentos cruzados, el anterior, el posterior, tenemos los laterales, tenemos por debajo de la rótula, que también mucha gente dice que siente por debajo de la tapita, ¿sí? Entonces es bastante complicado, pero en dependencia de la zona donde aparezca, acá tienen una distribución de las lesiones o del porcentaje de lesiones. Esto es a nivel, creo que sudamericano, latinoamericano, de lesiones más comunes asociados a la población general de acuerdo a la edad, justamente se distribuye. Entonces, luxación de rótula en mujeres jóvenes se da 3% de lesiones de este tipo. Esguince se da entre 32 a 35 años, 3 de cada 10.000 habitantes de la población total estamos hablando, ¿sí? Tendinopatía rotuliana, fíjense dónde está la 15% de la población trabajadora más frecuente son en los deportistas, ¿sí? Síndrome del dolor femoropatelar, de 15 a 45% de la población general. Esto se da de forma en la zona bilateral en el 66% de las ocasiones, ¿sí? Y artrosis de rodillas se da en mayores, por supuesto, de 65 años, 240 sobre 100.000 personas al año. Estamos hablando sobre esta cantidad de población general, edad aproximada en la que empieza o en la que se suele dar este tipo de lesiones en la zona de la rodilla, ¿sí? Según dónde se localiza el dolor, ¿sí? Fíjense que del lado derecho tienen, derecho e izquierdo, no sé, donde tienen las dos imágenes, tienen justamente de forma frontal y el siguiente sería de forma posterior, o sea, sería delante de la rodilla y detrás de la rodilla. Entonces, delante de la rodilla si se localiza, los puntos rojos es donde estamos localizando el dolor, donde la persona se queje de ese dolor. Entonces, si es al costado, puede ser una bursitis de pata de ganso. Si es por debajo de la rótula, por ejemplo, es una enfermedad de Shatter o de Osgood. Tenemos también, si es por encima, puede ser una tendinitis rotuliana. Y si es por detrás, tenemos el quiste de Baker, o también puede ser una bursitis del bíceps femoral, si es por detrás de la rodilla, localizando en ese dolor. Entonces, dolor arriba, tendón o inflamación del cuádriceps, ¿sí? Dolor en el medio, en el centro de la rodilla, condromalacia rotuliana, puede ser bursitis, puede ser rastreo de la rótula o artritis. Dolor detrás es quiste de Baker o artritis también. Fíjense dónde están localizados y dónde indica la flechita. Si hay un dolor debajo de la rodilla, es una enfermedad de Osgood o inflamación del tendón rotuliano. Y si hay un dolor lateral, por supuesto puede ser una ruptura de menisco o ligamentos laterales o laterales. ¿Estamos? Si hablamos de tendinitis, la tendinitis consiste en la inflamación de un tendón y suele originarse por la repetición de un determinado movimiento en el tiempo. La tendinitis puede conducir a diferentes lesiones deportivas, como la epicondilitis lateral, también conocida como codo de tenista, y la epicondilitis medial como codo de golfista, o la tendinitis rotuliana, conocida como rodilla de saltador.
Aunque ninguna de estas tres lesiones es exclusiva de deportistas, la epicondilitis lateral es más frecuente en personas que practican deportes de raqueta. La epicondilitis medial en personas que practican golf, deportes de raqueta o entrenamiento con pesas, y aquí entramos nosotros. Y la tendinitis rotuliana en personas que practican deportes en los que se salta repetida y consecutivamente, como el baloncesto, el vóley y el handball, ¿sí? Entonces, en este grupo de personas es que más se encuentra. Tipos de tendinitis, y ahí tienen variedad de tendinitis de acuerdo a la zona, por supuesto que aparecen. Tienen la tendinitis de Kerbein, tendinitis de hombro, rotuliana, de codo, de muñeca, del manguito rotador, peroneal, calcificante, aquilea, independencia de la zona de donde se refleje. Estos son los tipos de tendinitis. Hablamos de distensiones musculares, consiste en la rotura de fibras musculares debido a un estiramiento repentino del músculo. Un ejemplo de distensión muscular habitual asociada al ejercicio es la de los músculos isquiosurales, que se localizan en la parte posterior del músculo, ¿sí? Esta lesión se da con frecuencia al practicar deportes que implican correr rápido y detenerse bruscamente, como el fútbol, el básquet, el tenis o las corridas. Y así se vería la imagen de una distensión como es muscular. Y ahí tienen la imagen de cómo se ve un tejido normal en la zona de la espalda, ¿sí? Y cómo se ve el tejido muscular distendido. Vamos a pasar a las lesiones óseas. Después ustedes vuelven a mirar para no confundirse de cómo se da una lesión y otra. Las lesiones óseas son las roturas de hueso debido a impactos que son frecuentes en la práctica de muchos deportes, además de las fracturas. Las lesiones óseas también incluyen otras como son las provocadas por sobrecarga, que puede inflamar el periósteo, tejido que recubre el hueso, y terminar en rotura. Tenemos fracturas o roturas de hueso. Las más habituales al practicar deporte afectan a piernas, brazos, tobillos, muñecas, dedos, manos y pies. ¿Estamos? Entonces, tipos de fractura, y ahí tienen la cerrada o simple, y tienen la abierta o la expuesta. Es cuando ya se rompe la piel, ¿sí? Entonces ahí tienen la fractura transversal, como se vería el hueso, no veo ahí, la oblicua, la espiral y la conminuta. Estos son los tipos de fractura que se dan en el cuerpo humano. Pasamos a la sinovitis. El líquido sinovial reduce la fricción entre cartílagos y otros tejidos en las articulaciones. Para lubricar, ese es como... Mami Inés, ¿está entrando recién? Inés entrando recién o entraste y saliste. Entonces, chicos, tenemos el líquido sinovial, que es justamente lo que nos ayuda a amortiguar, a evitar esa fricción o reduce esa fricción entre cartílagos y otros tejidos que se encuentran dentro de las articulaciones. Se encuentra recubierto por la membrana sinovial, que es la capa de tejido conjuntivo que recubre una articulación, como puede ser el hombro o la cadera. El problema se da cuando una membrana sufre un proceso de inflamación debido a un traumatismo deportivo. Los síntomas son sensación de calor en la zona, dolor e hinchazón. Y así se ve, por ejemplo, una rodilla, tiene la inflamación que tiene, y se ve de forma externa, y vamos a ver cuál es la zona afectada. Fíjense que ahí está donde está ubicada la hinchazón, en el otro dibujito. Un ratito, que hoy me quedo de niñera. Entonces pueden observar en la imagen que está de forma lateral, donde está ubicado el fémur, la tibia, la rótula, el líquido sinovial donde va, y la cápsula sinovial engrosada, porque evidentemente ya hay una hinchazón acá. Ya ocurre entonces este tipo de lesión que se llama sinovitis, ¿sí? Que mucha gente cree muchas veces que es otro tipo de lesión. Aquí, no cambia. Después tenemos la bursitis, todo es itis.
La bursa es una bolsa llena de líquido que sirve también para moler el hueso con las estructuras que lo rodean, ¿sí? También es como una gelatina, como los tendones y los músculos. Esto también amortigua. Puede inflamarse debido a traumatismo, a movimientos repetitivos que se dan en algunos deportes. Fíjense que los síntomas siempre, o sea, la causa siempre es la misma, ¿sí? Movimientos repetitivos, movimientos mal ejecutados, mal apoyo. Eh, Puede inflamarse entonces debido a traumatismo o movimientos repetitivos. El síntoma más común es el dolor en la zona de la articulación. Este afecta a la articulación como tal, ¿sí? Afectada al presionar sobre ella o bien al moverla. Fíjense que en el anterior afecta la zona justamente de la membrana sinovial también porque se engrosa o va aumentando, ¿sí? Pero la hinchazón se da en la parte muscular, ¿sí? En esa unión. Y en este ya se da en la zona articular, para que vean la diferencia, ¿sí? Y una bursitis se ve de esta forma. Ahí tienen ambas imágenes de cómo se ve en la rodilla, de cómo se ve en la zona de la cadera, en la zona del hombro, en la zona del codo, ¿sí? Y de este lado tienen lo que es la rodilla, en la imagen más amplia. Tienen el menisco, tienen el cartílago, la bursitis intrapatelar o la bursitis prepatelar, donde está ubicado la rótula. Y es una inflamación directamente sobre la articulación. Y ahora pasamos a nuestros dolores más comunes. Dolor en la zona lumbar. Aunque las lesiones de la columna vertebral en atletas pueden afectar, o en personas que entrenen, pueden afectar cualquiera de los segmentos, las ubicadas en la región lumbar son las más frecuentes. Pueden deberse a sobrecargas o a una mala condición física o una mala ejecución del movimiento, ¿sí? Algunos deportes, como en el atletismo, son más propensos a generar dolor en la zona lumbar. Y acá tenemos la lumbalgia. Se trata de una patología en la que debido a golpes, malos gestos, caídas, traumatismo, levantamiento de objetos muy pesados, etcétera, los músculos de la espalda se resienten y sufren daños. Se trata de un trastorno de origen muscular y mecánico que se manifiesta con dolor en la zona baja de la espalda, que es la región más susceptible de la misma. Normalmente es una patología de manifestación aguda debido a algún accidente o lesión puntual que se soluciona en menos de 6 semanas. Aunque hay casos de lumbalgia debido a malformaciones de la columna vertebral, que es la causa menos frecuente. Estos pueden llegar a ser crónicos, ¿sí? Por ello, como la inmensa mayoría de los casos son agudos y se deben a pequeñas lesiones musculares, el reposo sería suficiente para solucionar la lumbalgia. Aunque es importante recalcar que, en contra de lo que se piensa, permanecer acostado o tumbado solo retrasa la mejoría. En este caso, justamente se necesita un reposo. ¿Y qué es la ciática? ¿Sí? Son las dos afecciones más fuertes que mucha gente muchas veces no sabe, el famoso lumbago, lumbalgia que le dicen, y la afección de la zona de la ciática. La ciática es una enfermedad osteomuscular que se desarrolla a causa de una compresión del nervio ciático, el cual va desde la parte inferior de la espalda hasta abajo de cada pierna, pasando por la cadera y los glúteos. Las personas sufren un dolor que no solo se manifiesta en la parte baja de la espalda, sino que afecta también la pierna, puede prolongarse hasta el talón, el pie, pues todo ese nervio está pinzado, ¿sí? Se trata de un trastorno de origen nervioso, mientras que la lumbalgia es un trastorno de origen muscular y mecánico. Este es un trastorno de origen nervioso que provoca entumecimiento, dolor, sensación de hormigueo en la parte baja de la espalda, en las extremidades inferiores. Este dolor puede causar calambre, pinchazos por todo el área que cubre el nervio, causando molestias constantes. Cuando este tipo de dolor ya se da y es frecuente, evidentemente uno no encuentra posición cómoda, ni sentarse, ni pararse, ni agacharse, ni acostarse. O sea, esto es mucho más jodido, la verdad. De entre los dos dolores, ¿cuál es peor? Mil veces este. Y aquellas personas que sufren de esto o que alguna vez sufrieron, por supuesto, me sabrán decir que no es nada agradable y uno no encuentra posición y la única solución realmente era inyectarse. Mucha gente que conozco por alguna mala
algún mal movimiento que llegaron a hacer y se pinchó ese nervio, se pinchó ese nervio y algo desde la columna, ¿sí? Porque son los cablecitos justamente que irradian toda la parte nerviosa y es bastante complicado. Y a tener, Profe, sí, em, mencionaste el tema del itis. ujú, Y ese, por ejemplo, significa, todo lo que termina en itis significa inflamación. Por eso es que todo el tema de bursitis, eso termina en eso. Y cuando es algia, sí que dolor. O sea, lumbalgia, todo eso. ujú. Así, tipo, para que diferencie nomás el tema de cuando termina en itis, sí o sí se considera que hay una inflamación. Súper bien, muchísimas gracias. Espectacular la acotación de la compañera, sencillo, rápido y práctico. Y queda, ¿verdad? Bueno, prevención. Los primeros objetivos para la prevención de las lesiones musculoesqueléticas radican en las técnicas correctas de entrenamiento neuromuscular, ¿sí? Con adaptación, modificación de hábitos y recomendaciones en el uso del equipamiento y accesorios. Una adecuada reeducación neuromuscular trabajando de manera balanceada el equilibrio, la fuerza, la agilidad, pueden reducir la incidencia de lesiones hasta un 35%. ¿Qué otros factores pueden ayudar a prevenir estas lesiones comunes? Son factores físicos, una buena rehabilitación física deportiva y los factores psicológicos, por supuesto, que ahí entra la psicología deportiva también. Como les digo, mucha gente tiene ese miedo a o miedo a ejecutar o por ciertos dolores no quieren regresar a ese dolor, entonces cuesta volver a corregirle también esa postura. Entonces, como les digo, ustedes son terapeutas, psicólogos, entrenadores, entonces ahí entran en todo su rol y en todo su papel, ¿sí? Farmacéutico y todo. ¿Cómo y qué tipos de ejercicios se recomiendan para volver a retomar, por ejemplo, después de una lesión o para sacarle ese miedo a la persona? Hay un video sobre este muchacho creo que tiene, si mal no recuerdo, tiene entre 25 y 27 años. Estaba haciendo press banca, inclinado, y estaba midiendo, ya superó su máximo, ¿sí? Sin embargo, no sé por qué razón, motivo y demás, quiero que busquen en internet, tuvo una, ¿cómo fue que se llama la lesión? Se le salió todo el pectoral, ¿sí? Es una, no podemos decir una distensión porque fue más de una, más un desgarro, puede ser un desgarro con otra cosa más en la zona del pectoral. Y quiero que vean el video y uy, es horrible, pero lo buscan y no fue hace mucho tiempo, pero es una lesión terrible. Imagínense haber levantado, no recuerdo cuánto estaba levantando, cuánto intentó levantar. Y fíjense, ese es el momento exacto donde hay un desprendimiento de todo el músculo del pectoral. Y así quedó cuando lo estaban llevando al hospital. Y después, por supuesto, tuvo que empezar, y se imaginarán con qué tuvo que empezar, ¿verdad? Con gomas, con mancuernitas de 1 kilito y todo lo demás. Entonces, también yo digo, muchas veces el ser humano es tan disconforme, ¿sí? Eh, y no contento con lo que ya estaba levantando y sabiendo eh, que, que a lo mejor se iba a exponer ya a una lesión. Sin embargo, igual se arriesgó, hizo y tenía ayuda, tenía creo que 3 personas alrededor, pero evidentemente como en la sentadilla que estaba haciendo la compañera, vos podés, y una cuestión así fue. Estamos. Entonces les sugiero que busquen un poco esta lesión en la zona del pectoral, desprendimiento en la zona del pectoral, en levantamiento de pesas. Y fíjense un poco en el video y después me cuentan qué tal. O sea, triste, pero también una lesión, creo que una lección merecida que tiene por estar jorobando, porque no sé qué más quería demostrar realmente. A veces es absurdo esa forma de entrenar o de sobrecargarse para hacer una repetición, ¿sí? La rehabilitación después de una lesión puede variar en general. Estos son algunos de los pasos que usamos. Primero con movimientos ligeros para obtener mejor circulación de la sangre, empezar a obtener el ritmo usual del ejercicio, movimientos lentos que se pueden hacer con mayor número de repeticiones para prevenir aquel dolor fuerte, la incomodidad es buena y necesaria, ¿sí? Entonces, es ir por rango de movimiento suave, controlado, acompañado de la respiración. La incomodidad debería suplir y hacer que las repeticiones incrementen el flujo de sangre en el área lesionada. Por más de que mi lesión haya sido del lado derecho, yo también tengo que trabajar el izquierdo. Solamente que la zona que tengo bien o el segmento corporal que tengo bien en condiciones va a ser, por decir, este lado vamos a hacer 6 y este lado vamos a hacer 3, ¿sí? Es compensar y equilibrar también, trabajar con el mismo peso, ¿sí?
Entonces vamos a tratar de ir compensando otra vez porque es todo un proceso. Segundo, una vez que ya se recobró la movilidad, empezamos a agregar un poco más de peso y hacer más repeticiones. Podemos movernos a incrementar el peso y regresar a menos repeticiones. El tercer paso sería asimilación y proporción del trabajo. De otra forma es conocido como un entrenamiento fuerte. El entrenamiento fuerte incrementa el poder de manera que realizamos lagartijas o saltos o demás de a poco, chicos. ¿Sí? Acuérdense que hay todo un proceso de... si se puede encontrar la manera de entrenar el área lesionada de manera que no empeore la herida o lesión, es genial. Si no puedes encontrar la manera de hacer sentadillas que requiere un mayor balance, pero ejercitar las piernas con peso no, entonces se puede hacer el ejercicio de peso para piernas, por ejemplo, para la zona, ¿sí? No precisamente una sentadilla con barras, ¿sí? Tienen otras opciones, tienen opciones de gomas, tobilleras, extensión de piernas con tobillera, por ejemplo, con gomas sentados, tensión, hacer isometría y vamos de a poco, ¿verdad? Otra sugerencia también pueden ser primero trabajar el miembro opuesto si es posible. Entrenando el lado opuesto también tendrá un efecto que pueda cruzarse y mantendrá fuerza en el miembro lesionado, ¿sí? Acuérdense que son pares, por ejemplo, y entonces trabajar la zona opuesta también ayuda. El efecto cruzado nos referimos al área cerebral del sistema nervioso. El brazo izquierdo y derecho, por ejemplo, están controlados por la misma neurona, así que entrenar un miembro tendrá resultado en el otro por medio de otra vía en tu cerebro. Segundo, entrenar la cadena. Si te has lastimado tus hombros, puedes hacer entrenamiento que practique en agarre entrenando la muñeca mientras trabajas tu hombro en rehabilitación. Para una lesión se debería considerar la función de coyunturas. Los ejercicios más convencionales nunca serán para propósito de rehabilitación. Acudir al profesional, por supuesto, y completar las sesiones. Los ejercicios convencionales pueden ser útiles para promover una mejoría, un mejoramiento en la circulación de la sangre. Pero antes de que llegues a este punto necesitarás preguntarte, ¿pudiera mi ligamento rodilla hacer lo que debería estar haciendo? Entonces hacer ejercicios convencionales te pudieran estar haciendo más mal que bien. Por eso es que se recomienda hacer un seguimiento y una fase de recuperación antes de volver a meterse a los ejercicios convencionales. Los peores errores que hacemos cuando nos estamos recuperando de una lesión es descansar por un tiempo demasiado prolongado, extenso, creyendo que por obra de magia hay que quedarse quieto, ¿verdad? Hay gente que tuvo, no sé, un esguince y descansa. Entonces, si yo tuve un esguince, el problema está en mi tobillo, ¿sí? Por ejemplo, pero puedo trabajar el resto del cuerpo, ¿está? No, reposo absoluto. Entonces creen que por obra de magia se va a mejorar, aunque hay momentos que descansar son la mejor idea, la mayoría de las veces no. El descanso prolongado puede ser contraproducente. En cuanto a los entrenamientos que tienen mayor riesgo de lesión, cualquiera que sea la actividad que ponga tu cuerpo dentro de mucho peso que no estás preparado a manejar, evidentemente estamos arriesgando. Actividades donde hay mucha incertidumbre o poca programación de qué irá a pasar, también los equipos deportivos, entonces son peligrosos también. Entonces, tener cuidado con esto. Y algunos tips de cómo recobrarse después de una lesión, cómo reincorporarse, ejercitar el área lesionada, pero manténlo suave y gentil. El objetivo es promover que la sangre circule, que use la mayor movilidad, no crear fuerza y masa todavía, en una primera fase. Entrenar de la manera más controlada posible, lo que significa que si uno levanta peso, hacerlo de manera lenta, evitar deportes o actividades donde tengan que reaccionar repentinamente o muy bruscamente con movimientos con otros compañeros o al de otros compañeros. Evitar dolor agudo, no evites la incomodidad, la fatiga o el dolor, esa sensación de quemazón. Si tu pierna te duele, mantén entrenando el otro miembro para adquirir el efecto cruzado. Recordar que el ejercicio es relativo a tus habilidades y posibilidades. Simplemente caminando en la escalera es difícil, entonces eso ya es un ejercicio que cuenta como un ejercicio para uno que está lesionado o recuperándose de una lesión. De manera que te recuperes poco a poco, vamos levantando el peso de las mancuernas hasta que estés entrenando ya fuerza de nuevo. Haz esto de manera gradual sobre el curso de unas semanas por una herida menor o unos cuantos meses para una lesión mayor. Evidentemente hay mucho por decir acerca de cómo mejorarse después de una lesión, siempre dependiendo de la naturaleza de la lesión y la parte afectada y el tiempo de recuperación. De todas maneras, esto da una idea a nivel general de cómo empezar a recuperarte entrenando, ¿sí? Acá tienen una tarea, chicos. Seleccionar una zona del cuerpo
describir la lesión y orientar una batería de ejercicios. Para orientar una batería de ejercicios son mínimo 5 ejercicios. No acepto 3. ¿Estamos? Entonces, seleccionamos la zona del cuerpo, se describe qué tipo de lesión y orientamos una batería de ejercicios para el post-recuperatorio. ¿Está bien? Sencillito, y me entregan esto en la última clase. ¿Estamos? Así que hasta aquí. ¿Dudas, quejas, sugerencias? ¿En cuándo te entregamos, profe? La última clase, cuando nos veamos. Si me quieren enviar al privado, sin ningún problema. Me envían, pueden enviarme por PDF también, sin problema. Puedo hacer ya la corrección. Ese día que vamos a exponer Ese día que van a hoy. poner, o si quieren enviarme antes, me envían antes ya. Si me quieren enviar para la otra semana, me envían, pero no me entregan. Si pueden enviar por PDF, no me entregan en carpeta. ¿Está bien? Bueno, profe. ¿Está? Pero eso Bueno, sería que me entreguen para el otro fin de semana. Pueden, ¿verdad? Así ya se desligan de esto. sí, profe. ¿Está bien? Si se puede, mejor. Así no se me encima porque yo también tengo que corregir, entonces no se me encima ese día entre estar escuchándole y corrigiendo. ¿Sí, pa? Bueno, profe. Bueno, chicos, y empiecen a consultar el tema de su trabajo final, hagan a última hora y después Nandi verá. ¿Estamos? Profe, Sí, decime una cosa. sí. Viste que a veces a mí me pasa el tema que no duermo bien. Tengo Ajá, insomnio. ajá. Como 3 horas, 4 horas nomás. Pero igual tengo pila para entrenar. Sí, ¿Conviene o no conviene? necesitas un buen descanso para poder compensar justamente. Yo te recomiendo que hagas más actividades de relajación en ese caso, no un Mm, entrenamiento fuerte enfocado a lo que es fuerza. ¿Está bien? bueno, ¿Sí? Y vas a sí, ver que vas a sí. recuperar así. Complementar tu actividad, tu entrenamiento con actividades que sean de relajación, ¿entendés? Más. Muy pila Entiendo. ya, Nilda. ¿Verdad? Quisiera tener su pila. Demasiado pila ya, ya, ¿eh? Escuchaste, Panilda, ejercicio de relajación. Ajá. Mm. Bueno, Respiremos. les dejo, chicos, escriban cualquier cosa al privado y estoy al pendiente de ustedes, ¿sí? Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos la próxima clase y envíen ya su tarea si pueden. Igualmente, Dale, gracias. profe. Hasta luego, chicos. Gracias.